Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Movidos por la alegría pascual, nos reunimos en este tercer domingo para celebrar la Eucaristía. El Señor resucitado está en medio de nosotros, nos convoca como comunidad, nos habla de su palabra y se sienta a la mesa para compartir con nosotros el pan de vida. Él permanece siempre con su iglesia y renueva nuestra fe y nuestra esperanza. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Dios que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía en este tercer domingo del tiempo ya pascual, nos ponemos ante el Señor humildes y penitentes con este deseo de dejarnos transformar por la fuerza del resucitado. Iniciamos reconociéndonos pecadores. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. excelsis Deo, gloria
del Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Gloria in excelsis Deo, gloria, gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo. Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Oración. Señor, tú que nos has renovado en el Espíritu, al devolvernos la dignidad de hijos tuyos, concédenos guardar, llenos de júbilo y esperanza, el día glorioso de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: Hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido a Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen. A ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: Vela sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo,
ni dejarás que tu servidor sufra la comprensión. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo, ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y de mi cáliz. Tú decides mi suerte. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta la noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas, y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, ya que ustedes llaman Padre a aquel que, sin hacer acepción de personas, juzga a cada uno según sus obras, vivan en el temor mientras están de paso en este mundo. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres. No con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Por él ustedes creen en Dios que lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué sucedió? Ellos le contestaron: lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Y ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad que ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante esta catequesis que hoy nos presenta el evangelista Lucas. Queridos amigos, esta es una catequesis de todo el caminar cristiano en realidad. La iglesia, la madre iglesia, siempre nos muestra nuestro camino. Ya primero estamos desanimados, estos dos discípulos. El número 2, que quiere decir siempre comunidad. El número 2 quiere decir comunidad en la Biblia. Dentro de la cabalística numérica bíblica, el número 2 nos hace pensar enseguida que es la comunidad la que está desanimada. Entonces, de Jerusalén, es decir, del lugar donde Dios había prometido que se revelaría, sin embargo, ¿verdad? De Jerusalén van de nuevo hacia Emaús, su pueblo. Pero en este caminar, queridos amigos, tal vez de nuestras tristezas, de nuestras desilusiones, porque le matan a nuestro Mesías, le matan a nuestras ilusiones. Queremos una familia linda, queremos una iglesia entusiasta, queremos jóvenes entusiastas. Ya sea que muchas veces vayan de corrupto, vayan de popindá, dan ya cacuay, estaban en la de Apritepe, etc. Entonces nos desanimamos. Y entonces vamos de Jerusalén, que es el lugar donde Dios tendría que haber manifestado, ¿verdad? Él tendría que haberse manifestado en Jerusalén según
El Antiguo Testamento, los libros históricos, Dios mismo dice, ese es el lugar donde yo me voy a manifestar, mostraré mi gloria. Y bueno, apecha o llega allá y cuál yo que fuera, ojo y desanimados. Pero en ese momento de nuevo aparece Jesús. Y esto es lo que nos anima, queridos amigos, también nosotros a entender, a reconocer y a saber que Jesús nunca nos abandona. Aún en los momentos de nuestras tristezas, aún en los momentos de nuestras desgracias, aún en los momentos de nuestras incapacidades de ver mucho más allá, mucho más adelante. O batalla en día. Y entonces él mismo se pone a caminar y nos va preguntando de qué iban hablando, es decir, a veces yo que cuarañan de yagua puanaco anga veía yepa añas en dupeñan de yara o por anduañan de la peñamon go anga. En la sociedad, en la familia, en la política, en lo que ustedes están viviendo, va la peñamon geta, va asunto de la peñamon geta, va la pechata, oñón diein. Es una pregunta crucial, queridos amigos, porque muchas veces nosotros podemos desviar nuestra conversación a ñañemonguetá de cualquier virorey. Pero el Señor quiere que nosotros veamos nuestro caminar y sobre todo sobre la promesa de Dios. Va ebeñan de yara, la huerúa cueñandeja, va ebeñan de yara la cuame cueñande. Y ahí está, queridos amigos, la reflexión del hombre, la reflexión de la comunidad. Upebeñande entonces ñañe ya es allí porque ellos dicen, eres el único que no sabe. Por eso hoy cuando ponéis de cuando doña mongueteina vera rojo triste rojo ina lleva. Entonces ya para llegar de droga bebendo y coi y así le van contando justamente las promesas y las cosas lindas que ellos estaban esperando. Cualquier actividad dentro de nuestros grupos, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestros proyectos parroquiales, yarecó la gente peajú, yarecó la ñan de párroco peajú, yarecó la ñan de obispo peajú o lo que sea. A este cubo entero etea, etamba, eoía, lleva ñamo pernita, hina, allá pota BTI, iglesia peajú, lleva. O si no, eso también en la nación, en los gobiernos. Ahora en estos años vamos a seguir adelante. Oye, promete oíñan de etc. Pero peña ni esa ni mallado. Pero sin embargo el Señor dice, atención, este es el camino que vamos a encontrar nosotros. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Y tenemos que saber luchar y tenemos que procurar entender. Queridos hermanos, pero aquí hay una cosa muy interesante, porque Jesús comienza a explicarles y a decirle, atención, pero ellos tampoco entienden del todo, ¿verdad? Diga tú y entonces la yapitala en la simple reflexión. Jesús oye, y les habla de la Biblia y les habla, dice, de todas las escrituras, comenzando por la Torá, por el Antiguo Testamento, pasando por todos los profetas, pero ellos no lo comprendieron. Queridos amigos, ¿dónde nosotros vamos a comprender que Jesús verdaderamente está en medio de nosotros y que ha resucitado? Cuando Él hace el ademán de seguir adelante, le invitan, o sea, le dejamos entrar a Jesús mismo en nuestra vida, le recibimos en nuestra familia. Y al recibir en nuestra familia, ahí, Jesús que se sienta con nosotros y parte el pan. Upea va y se yo que fuera. Ya va a poner. Ya da él ya la pareja, lleva da ecu sapucainte, los principios o los valores que el Señor nos propone, sino que peñas en dúas, apeo ñembo eañandea, lleva apeo eañandea, queridos amigos, ahora sí, hay que partir el pan. En el momento en que nosotros trabajamos, mojamos camiseta y nos comprometemos como cristianos, la pepeina. Oye, lo hemos reconocido. Y termina el Evangelio justamente, queridos amigos, con esa frase. Porque ellos lo han reconocido al partir el pan. Vamos a partir el pan, vamos a participar, vamos a donarnos a nosotros mismos y vamos a hacer que nuestro mundo crezca, que nuestra iglesia pueda ser siempre ese faro que ilumina, pero que nos lleva a un accionar concreto. Anila ya pitaña ña en Bareía lleva ya ula cristianos pero en el fondo ña de corrupto ña de popinda anda ya poibe ña de yaro yeruea ña de. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones y oraciones. A cada oración respondemos: Cristo resucitado, vivifícanos. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestra Iglesia, para que con la ayuda del Señor en esta Pascua lleve a los hombres por el camino de la salvación, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que las olas de las realidades del mundo no les debilite la fe y el entusiasmo. Oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestras autoridades del país, para que dediquen el tiempo necesario en la lucha contra la corrupción, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ante ti, hoy vengo A dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, deseo mi felicidad ser amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil promesa que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que ser de solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibir. Hoy me abandono en ti. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos llenos de júbilo por la resurrección de tu Hijo y concédenos participar con Él un día de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu.
Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor Es nuestro Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, santo es el Señor. Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. 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 Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Mira, Señor, con bondad a estos hijos tuyos que has renovado por medio de los sacramentos y condúcelos al gozo eterno de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María,
llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó